La selección española se prepara para el inicio de una nueva etapa en su historia, en la que tratarán de poder llegar a consolidar y cambiar los errores del pasado y con ello poder llegar a tratar de construir un futuro mucho más prometedor en el que puedan estar cada vez más cerca de nuevo alzar la gloria. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment, a través de su podcast, La Pregunta del Día, trataremos de analizar los grandes aspectos de esta selección y además de ello de su nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, y con ello la ilusión de poder llegar a definir cuál o qué podemos llegar a esperar de la selección española de Sonia Bermúdez de cara al futuro. Llega otra oportunidad para poder llegar a hablar de la actualidad del deporte y diríamos responder las grandes dudas que nos deja el mismo. Este podcast, como siempre, nos brinda la oportunidad de poder llegar a destacar a las grandes futbolistas y entornos que siempre tratan de sorprender. Y es por ello que, como siempre, les recordaríamos que este tipo de análisis los podrán llegar a encontrar en plataformas audiovisuales como Spotify y además de ello Amazon Music y por supuesto en formato habitual en nuestro canal de YouTube. Además de ello, también invitándoles al que pudieran llegar, como siempre, a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando en qué se tratará este podcast o este capítulo de la pregunta del día. Diríamos que es el capítulo número 12 específicamente. En él trataremos de analizar el pasado, el presente y el futuro de la selección española en los últimos años, el rendimiento que han podido llegar a mantener, las exigencias desarrolladas, las propuestas que han funcionado y las que no, y además de ello tratar de resolver la pregunta al día de hoy a través del presente, la jerarquía desarrollada y la jerarquía que puede llegar a haber. ¿Qué podemos esperar de la nueva selección española de Sonia Bermúdez? Y además de ello, por supuesto, de las grandes virtudes y características de esta prometedora figura. Con ello, ahora sí, habiendo, diríamos, pasado la etapa del disclaimer, pasaríamos a hablar rápidamente de una de las piezas fundamentales que llevan el inicio de una nueva era para la selección española, y en este caso es el cambio de entrenadora. Ahora mismo Sonia Bermúdez, a través de su nuevo papel como seleccionadora, tratará de no solo manifestar una etapa realmente importante para el desarrollo de la selección en su presente, sino también tratar de consolidarlo a través del valor del pasado, a través de la referencia de lo que es su nombre, y en ello específicamente encontramos a una exfutbolista con básicamente el renombre de decir que es una de las grandes leyendas del fútbol femenino español y por supuesto del fútbol europeo o del fútbol femenino en general o del fútbol en general, viendo cómo la profesionalización se convirtió en algo normal en el deporte, en el fútbol español, y además de ello viviendo las etapas que fueron cúspides para representar lo que se ha logrado al día de hoy, especialmente para la REF. Se parecía o se apreciaba que su nombramiento podría llegar a ser la pieza clave para una estructura más cercana a un nuevo valor que trata de incorporar la red para su, diríamos, cambio total de dinámicas y, por supuesto, tratar de dejar atrás lo que representó constantes manchas a través de lo deportivo en el anterior proceso, por supuesto, del que creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Con ello, hablando un poco más de esta interesante exfutbolista y además de ello de su papel como entrenadora, pasaríamos rápidamente a hablar de su carrera en lo que representaron sus primeras etapas en el deporte. En ella encontramos que pudo llegar a tener una fuerte familiaridad con la evolución del fútbol femenino a nivel español, de lo que destacábamos hace unos instantes, y además de ello, al ser considerada una de las grandes futbolistas de la historia del fútbol español, pudo llegar a desarrollar una carrera muy prometedora en equipos como Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, o además de ello en equipos como Women's New York Flush, en este momento equipo de primera división para la Liga Norteamericana, equipo que diríamos al día de hoy está renombrado o disuelto, y además de ello, por supuesto, al ser del barrio, específicamente hablando de Vallecas, también formando parte de uno de los Rayo Vallecanos más históricos del fútbol español, de los ganadores de liga y de los que pudieron llegar a demostrar que el fútbol femenino en España valía la pena destacar. Una historia muy interesante y que además de ello también representó que a nivel profesional pudo llegar a contar con una trayectoria con más de 12 títulos, 9 ligas,
3 de ellas con Rayo Vallecano, como mencionábamos, 4 con Fútbol Club Barcelona, también pieza clave para lo que fue la consolidación de una institución blaugrana que poco a poco desarrollaba relevancia en el fútbol femenino, y además de ello, pasando por momentos clave también en Atlético de Madrid, incorporándose a la última gran era que vimos de Atlético de Madrid a la hora de también consolidarse con títulos, y en ello, en cada uno de estos 3 equipos e instituciones, Copa de la Reina a través de su participación, y por supuesto también una de las máximas goleadoras por parte de la selección nacional, con la que también tuvo o pudo llegar a contar con minutos a través de su participación en 63 encuentros y elaborando 35 goles. Nada mal para una futbolista con tanta capacidad ofensiva, y además de ello un margen que demostraba que estaba un poco adelantada a su tiempo. Bueno, pero diríamos que el tiempo no espera a nadie, y la propuesta de que esta entrenadora desde el principio demostraba las vertientes suficientes para poder llegar a sorprender, y que su calidad claramente demostraba que tal vez en los banquillos podría llegar a tratar de seguir sorprendiendo en este deporte. Y así llegaría también propuestas interesantes como vimos en el pasado, en el que ahora mismo, ya teniendo una carrera un poco más prolongada a través de su papel como entrenadora, encontramos que pudo llegar a desarrollar no solo un margen profesional interesante a la hora de su progresión en la REF, básicamente la Real Federación del Fútbol Español, le representó poder llegar a, por ejemplo, dirigir a equipos en divisiones inferiores, y además de ello también poder llegar a pasar a la formación futbolística en clubes, formando parte de equipos como Real Madrid, en el que pudo llegar a formar parte de la cantera, y también al frente del equipo cadete, algo también muy interesante, ya que en ello representó, por ejemplo, una de sus mejores características al día de hoy como entrenadora, su progresión a través de la experiencia y la relación con futbolistas jóvenes, y además de ello también una etapa clave en su desarrollo, ya que poco a poco, a través de su transición para la REF o formando parte de la Real Federación de Fútbol Español, pudo llegar a poco tener relevancia en la selección española sub-15, sumando ahí sus primeras grandes opciones de baraje competitivo para su nivel de formación profesional, y luego más adelante ello representaría el poder llegar a poco conformar historia, y también representar un papel muy importante para el desarrollo de ella, ya que tras, como mencionábamos, finalizar su carrera como futbolista, pudo llegar a formar parte también de la selección que pudo llegar a ser campeona de Europa a través de la división sub-19, y por supuesto también hace muy poco pudiendo llegar a encaminar un proceso muy competitivo de cara a la sub-23 por parte de la selección española. Recordemos que en los últimos 4 años la selección española en general, o a través de la Real Federación, han podido llegar a consagrarse en títulos europeos de forma consecutiva a través de varias de sus divisiones, sub-17, sub-19, y también con la apuesta de que la división de mayores pueda llegar a seguir también explotando todo este talento que está emergiendo desde la zona de atrás y esperando en la fila para tratar de, por qué no, sorprender en las mayores. Digamos que ello también será muy interesante para su papel, y la propuesta de que encontramos a una entrenadora joven, ambiciosa, con la capacidad de poder llegar a aprender de forma dinámica, y además de ello que su experiencia como futbolista realmente nos mantiene la propuesta del día de hoy, ver en la selección a una futbolista que entiende muy bien su rol y que tratará de hacer que ello represente que cada una de las futbolistas seleccionadas puedan llegar a también aportar de cara a una mejor margen de relación y sinergia. Digamos que ello en general puede llegar a ser lo que específicamente podremos llegar a encontrar de lo que representa su incorporación. Con ello, ya habiendo hablado de quién es esta gran entrenadora y lo que puede llegar a representar su historial o diríamos su currículum profesional, también pasaríamos a destacar el porqué de su llegada. Ahora mismo se ha oficializado, como vemos a continuación, que formará parte del proceso de la selección española como su entrenadora a primer nivel a través de la campaña 2027. Básicamente se espera que a través de un cambio muy difícil en la progresión de la selección española se pueda llegar a, por qué no, tratar de nuevo ilusionar con una fuerte candidatura de cara a la próxima Eurocopa, el proceso actual de la Nations League y además de ello el proceso preparatorio para el próximo Mundial, que básicamente son propuestas realmente ambiciosas y que depararán a una entrenadora de gran nivel, y por ello se decide apostar por ella. Lo interesante de esta decisión es que se deja atrás a también grandes protagonistas que pudieron llegar a también desarrollar un muy buen papel hipotético a la hora de ser nombrados entrenadores o entrenadoras, en
el que, por ejemplo, hubieron fuertes opciones para poder llegar a elegir a José Luis Sánchez Vera o por ejemplo a David Aznar, entrenadores que ahora mismo forman parte de la REF y que han tenido por supuesto una fuerte carrera en el fútbol español femenino, en la fundación de grandes equipos como Real Madrid y en la consolidación de grandes proyectos como Levante Unión Deportiva, además de ello del sorprendente Athletic Club o más denominado Baby Athletic Club, que pudo llegar a sorprender hace menos de 2 temporadas, específicamente la campaña anterior. Por ello se demuestra que esta apuesta no es solo una, diríamos, oportunidad de tratar de agitar un poco el avispero, sino de realmente tratar de generar diferentes decisiones que puedan llegar a aportar una dinámica en la que realmente se concentre el poder llegar a crear una estructura y un entorno realmente protagónico para la selección española de la explotación de talento y la validación de la materialización del mismo a través del material de la casa, que es realmente lo que es Sonia Bermúdez al día de hoy para la selección española. Un, diríamos, cambio que parece natural y que puede llegar a representar mucho, y con ello también la propuesta de lo que tendrá que desarrollar para el futuro, y específicamente para ello, para empezar a hablar de las ambiciones de lo que representa este nuevo cargo, pasaríamos también a destacar cuáles son los historiales o el rendimiento de la selección española en el último tiempo, pudiendo llegar a verse consolidado no hace muy poco como por supuesto las referentes o campeonas más consagradas en el último tiempo, específicamente a la hora de ganar varios títulos. Ello también ha representado que se puedan llegar a obtener márgenes interesantes a través de la progresión futbolística. ¿A qué vamos con ello? Que normalmente a la hora de acompañar títulos siempre se demuestra un margen de incremento competitivo, de ahí la consecución de que cuando puedes llegar a lograr ganar, lo demás es más sencillo. Como diría el gran Sir Alex Ferguson, lo más difícil es poder llegar a ganar el primer título y luego los demás vendrán a través del desarrollo del trabajo. Una propuesta que, bueno, le mantuvo como uno de los mejores entrenadores del planeta y también, por supuesto, para la historia del fútbol inglés, pero entendiéndolo y materializándolo mejor a través del contexto de la selección española. Encontrábamos que su generación de oro a través del proceso de la última Copa Mundial Femenina de la FIFA todavía mantenía grandes protagonistas a través del régimen del protagonismo, y ello representó en los últimos años, por ejemplo, obtener buenas dinámicas, como lo fue, por ejemplo, como veíamos hace unos instantes, la obtención del título de la Nations League, y también un proceso que demostraba que todavía había una muy buena rotativa a pesar de un ambiente tan dañado y tan constante de cara a simplemente los reflectores contradictorios de lo que era la red y por supuesto los ambientes contradictorios de lo que representó la final, que bueno, básicamente fue opacada por un momento bastante adverso que representó luego la consolidación y creación de el caso Rubiales, del cual ya creo que todos sabemos lo que representó, por ello pues no lo alargaríamos demasiado. Además de ello, luego de la consolidación de esta Nations League también representó, por ejemplo, una fuerte candidatura de cara al Mundial, a los Juegos Olímpicos de París a través de hace menos de 2 años. La representación era clara de que esta selección, a la hora de mantener una propuesta joven, atractiva y dinámica, y además de ello con la propuesta también de tratar de cambiar su perspectiva de cara al mundo, en el que luego de que la red fomentara fuertes cambios para tratar de básicamente no hacer que todo se volviera una constante vorágine, se buscó en Montserrat Tomé la gran apuesta de poder llegar a confiar el esfuerzo del equipo luego de la consecución y el desarrollo también del triunfo en la Nations League, de poder llegar a realmente favorecerse con la candidatura de ser favoritas en estos Juegos Olímpicos y poder llegar a desarrollar un trabajo sustentable para lo que sería básicamente los primeros pasos del desarrollo de la Eurocopa femenina. De ahí la propuesta de que estos Olímpicos serán realmente importantes para poco a poco desarrollar los primeros grandes ajustes y para la Eurocopa poder llegar a desarrollar una plantilla ya establecida, un concepto de juego ya específico y además de ello una dinámica que realmente pudiera llegar a ser que el equipo pudiera llegar a rendir a través de las expectativas deseadas. Y todo ello representó no solo un margen realmente complejo a través de la participación de La Roca en estos Juegos Olímpicos, sino que también dejó muchas dudas de si las decisiones tomadas eran las acertadas de cara a el corto tiempo en el que se tomaron, la causalidad de que aún así representaron polémica a la hora de que varios de las
figuras que tomaron las decisiones también fueron las mismas figuras que hace muy poco básicamente defendían a ton de aplausos a una de las figuras que por ahora han causado más daño ahora mismo en la figura o en lo que representa el fútbol femenino al día de hoy. Por supuesto, hablando del caso Rubiales otra vez. Y con ello, bueno, el contexto de que se mantenían las dudas para una selección que prometía poder llegar a, ¿por qué no?, pelear por el oro, diríamos una justificación aceptable, pero que lastimosamente representó el poder llegar a pelear siquiera por la plata y luego el bronce y luego quedarse sin clasificación de cara al podio olímpico para lo que fue estos Juegos Olímpicos de París, lo cual representó el primer golpe y el punto de inflexión para la selección española en el último tiempo, ya que fue la representación de que una generación tan interesante a través de grandes futbolistas no estaba pudiendo llegar a consolidar un estilo de juego interactivo y además de ello un juego que fuera reconocible a través del último mundial, y con ello empezaban a creerse a crecer y a aumentarse las dudas de cómo poder llegar a fomentar un mejor entorno para la selección, algo que no viene del presente y no viene de los últimos años, ya que esta selección lastimosamente ha pasado de un tiempo en el que trataba de pelear por alta relevancia y poco a poco la consecución de una estructura más fuerte, y ello también validado en constantes polémicas a través de lo que fue que varias futbolistas de forma bastante abierta destacaran que la selección española contaba con pocas carencias de profesionalismo y además de ello márgenes que les mantuvo alejadas durante periodos realmente prolongados de tiempo, como por supuesto la carta destacable a través de varias futbolistas explicando cada una de estas razones a través de un comunicado oficial, lo cual hasta el día de hoy sigue siendo la prueba de que el fútbol femenino sigue siendo un espacio para ver grandes hazañas, grandes futbolistas y a grandes deportistas poco a poco progresando para que ejecutar y crear un mejor deporte, pero ello aún así sigue siendo algo de un lapso muy corto, y aunque sorprenda, ya que al día de hoy básicamente este deporte sigue siendo uno de los que mayor margen de rédito económico genera, el fútbol femenino por ahora está viendo estos primeros pasos de inclusión y con ello la propuesta se mantiene ideal a la hora de que haya innovación, pero para la selección española ello también ha representado constantes cambios de adaptabilidad y el concepto de que el equipo realmente desde que pudo llegar a conseguir el título de campeonas del mundo, nunca se ha podido llegar a establecer como un equipo realmente estable, no a través de sus figuras, sino estable a través del entorno que les rodea, que no realmente se ha visto destacado por poder llegar a generar familiaridad a través de las deportistas y con ello la oportunidad de básicamente brindarles de un entorno seguro y viable para su desarrollo, y con ello también otra vorágine, el margen extradeportivo o el margen administrativo, que poco a poco hacía también que pocas cosas empezaran a ser destacables para la selección de cara al inicio de la Eurocopa femenina, y con ello, aunque no parecía nada todo tan catastrófico, llegaría al desarrollo de lo que fue una campaña en la Eurocopa en la que claramente eras un equipo favorito. Tu participación demostraba que realmente no solo estabas manteniendo hazañas históricas, sino márgenes de estándar de goleo y margen de rendimiento nunca antes vistos. Ni siquiera la selección que pudo llegar a conseguir el título de campeonas del mundo tenía márgenes tan efectivos de cara a puerta como la selección que vimos a través de la Eurocopa femenina, y lo sorprendente fue que quedaron segundas y eliminadas a través de la final ante Inglaterra a través de la tanda de punto de tiro penal, y con ello de nuevo un golpe bastante duro para una selección española que parecía la clara favorita, que si no fuera por Inglaterra demostraba que claramente podría llegar a ganar una final de tú a tú, y con ello la selección de las Leones demostró a través de su margen de adaptabilidad táctica un crecimiento rápidamente inclusivo a la hora de poder llegar a aprovechar y tomar espacios en momentos específicos, y con ello la propuesta de anular a una de las mejores selecciones del planeta en un margen de 90 minutos, algo realmente sorpresivo para lo que representó la final, ya que realmente se esperaban goleadas, o un margen en el que España demostrará, por qué no, de nuevo en un enfrentamiento ante sus acérrimas rivales
para lo que representa el tiempo contemporáneo, una demostración de nuevo de que son superiores, como ya habíamos visto en el Mundial, y no fue nada así. Fue la demostración de que Inglaterra, a través de las transiciones de lo que fue su participación, pudo llegar a aprender de amañar un poco los partidos a través del juego táctico, de poder llegar a retener el centro del campo, de consolidar incomodidad para su rival y con ello la capacidad de contragolpes y la efectividad del valor de las individualidades en momentos específicos. Y con ello Angie Egelman, por ejemplo, Chloe Kelly, Alessia Russo o por ejemplo grandes referentes desde el bloque defensivo pudieron llegar a complicar un partido para la selección española, en la que nunca fue la más constante, pero sí fue la más dinámica y efectiva. Lo demostró en el primer tiempo, pero de ahí el tiempo transcurrió y no pudieron llegar a demostrar algo más de consistencia de cara a la final, y con ello se sabía poco a poco, a través de lo que representaban las eliminatorias, que Inglaterra estaba mejor preparada a través del punto de tiro penal, y que pues básicamente la propuesta de que, aunque fue decepcionante la final, se mantenía un curso claro a través de la dinámica, de que había evolución, pero una evolución, diríamos, algo trastabillada o algo llegada simplemente por la inercia y no a través de una demostración de juego más clara, y por ello diríamos que supo de una forma tan decepcionante para no solo el pueblo español, sino también para en general el que vio o pudo llegar a ver esta Eurocopa femenina, de una selección española que arrasó en cada partido y luego ante Inglaterra simplemente no pudo llegar a demostrar sus mejores capacidades, y de ahí la propuesta de que de nuevo veíamos a grandes estrellas compitiendo al más alto nivel, pero sin la oportunidad de poder llegar a demostrarlo en el campo, y con ello la propuesta de que de nuevo tendrían que haber cambios para tratar de generar algo más cercano e intuitivo a lo que se había visto por parte del prime de lo que fue la selección española a través de la consolidación de su título. Y con ello la misma perspectiva, estamos hablando de una selección muy joven. A través del último mundial lograron la consolidación de su primer título oficial en margen de ligas de alto nivel o de máximo nivel, divisiones básicamente nacionales, lo cual demostraba que para la Eurocopa tenían la oportunidad de ganar su segundo título y su primera Eurocopa. Por ello, esta selección española al día de hoy también vive un entorno en el que básicamente tienen que pelear contra las propias expectativas que han creado y han infundado a través de su generación dorada, y la propuesta de que Sonia Bermúdez tiene la difícil dificultad de tratar de explotar estas cualidades para poder llegar a ser de nuevo una roja que pueda llegar a ser convincente en el campo y cuya ideología de juego sea mucho más reconocible que lo que habíamos visto en las últimas dos apuestas, en los Juegos Olímpicos y en esta Eurocopa femenina, ya que aunque el equipo arrasó constantemente y demostraba nuevas ideas, quedó muy claro que esto no sería sustentable a través de la final, y con ello, bueno, fue como se ejecutó este cambio. Y ya que estamos hablando de cambio, también pasaríamos a hablar de lo que puede llegar a ser una pieza de inflexión clave para poder llegar a entender el éxito de este nuevo proceso, ¿no? Básicamente el tratar de entender cómo potenciar a la línea de oro, a la mejor generación futbolística de la selección española en su historia, a una de las futbolistas con mayor margen de goleo en la historia de la división o en la historia de la nación. Varios de estos nombres los destacan varias de las futbolistas que al día de hoy forman parte de la selección nacional, y además de ello, teniendo en cuenta que ello también representa, como vemos a continuación, tener el mejor centro del campo de la historia del deporte en fútbol femenino, y además de ello, probablemente sin ningún margen a equivocarnos, uno de los mejores centros del campo de la historia del fútbol en general, básicamente al nivel de los Xavi, Iniesta, Busquets. ¿Cuál es mejor? Digamos que su opinión es la que cuenta, y con ello ustedes tendrán el valor de decir cuál. Nosotros básicamente nos limpiaremos o nos lavaremos las manos, teniendo personalmente la oportunidad de haber visto el prime de estos dos centros del campo, y curiosamente estos dos centros del campo en favor de Fútbol Club Barcelona. La verdad es que la mayor generación de lo que, o el valor de lo que representó ese centro del campo para España en ese momento, fue la consolidación no solo del Mundial, sino de la Eurocopa, a través de un estilo de juego muy atractivo, y en el que, a pesar de que varios nombres cambiaron, Vicente del Bosque pudo llegar a desarrollar un estilo que demostrara que la selección tenía un camino claramente específico, y de ahí tratarían de adaptarse poco a poco para poder llegar a desarrollarlo y llegar hasta el final. Y por parte de la selección
selección española debe llegar a ser el mismo curso que deben llegar a desarrollar para este momento, desarrollar un plan fijo que pueda llegar a realmente demostrar algo más de capacidad de firmeza a través de la adaptabilidad y con ello la demostración de que pueden llegar a encontrarse una dinámica que explote a básicamente una selección cargada de las mejores futbolistas del planeta, además de ello con más de 5 balones de oro, lo cual bueno, también sigue siendo la oportunidad de seguir viendo la oportunidad, perdón por la redundancia, de básicamente tener grandes referentes que puedan llegar a guiar. Por ello también será importante tener en cuenta esto, la generación que está viviendo la selección española al día de hoy y que se busque tratar de no desaprovecharla para el día de mañana. Además de ello, también pasaríamos a destacar uno de los puntos más interesantes en este análisis, que es básicamente cómo puede llegar a aportar de forma específica Sonia Bermúdez en la estructura de la selección española a través de su experiencia y los conocimientos previos, y además de ello, qué tipo de selección española se encontrará para poder llegar a básicamente a reconducir el curso competitivo. Específicamente comenzaríamos destacando al día de hoy lo que es la selección española a través de sus referentes. En ello encontramos que en general todavía se mantienen altos estándares a través de sus protagonistas en cada una de las líneas y además de ello, poco a poco, la progresión de que la selección también está pidiendo un cambio de batuta generacional, pero algo que explicaríamos en unos instantes, y con ello también la propuesta de que las futbolistas como Esther González, Jennifer Hermoso, las por supuesto María Pilar León o quien se nos ocurra al día de hoy, siendo futbolistas con fuerte cantidad de minutos en la selección, pueden llegar a aportar bastante de cara a su experiencia y además de ello la validación de el talento generacional, como ya mencionábamos, la línea de oro de la selección española, en el que por ejemplo encontramos su centro del campo con la Salessia Putellas, Aitana Bonmatí y por supuesto una futbolista excepcional como lo es Patricia Guijarro, y de ahí también el valor de los jóvenes talentos que han podido poco a poco tener grandes oportunidades en esta selección en los últimos momentos o etapas de cambio de la selección, ya sea la Satenía del Castillo, ahora poco a poco las Vicky López y por supuesto la confirmación de las Claudia Pina. Ello ya se ha convertido en algo natural, en que la selección española puede llegar a generar fuerte sinergia a través de una estructura con futbolistas experimentadas, también validada a través del mejor talento de la división y por supuesto a través de jóvenes talentos que puedan llegar a confirmar el camino para el día de mañana. Y en ello, por parte de Sonia Bermúdez, diríamos que se mantiene la propuesta de que una de sus mayores características, como mencionábamos a través de su currículum profesional, es la incursión de cara a la dinámica del estilo juvenil, del estilo juvenil, de tratar de explotar a los jóvenes talentos y de guiar fases fuertes o conceptos fuertes que puedan llegar a representar futbolistas para el día de mañana, y con ello también se mantiene la propuesta de que ello puede llegar a ser vital para el presente de la selección española, con una rotativa más fuerte, con un concepto que pueda llegar a poco arraigar a mayor cantidad de futbolistas para la convocatoria, y además de ello también importante que se puedan llegar a alejar estas constantes dudas de si la selección española tiene los márgenes específicos de lo que exige la profesionalidad o no, y con ello tratar de que básicamente todo se mantenga en un curso o en un margen específico en el que todas las piezas o figuras estén alineadas a través de un mismo paso, y en ello también por ejemplo sería importante que se ha de nuevo tratado de mantener una revinculación a futbolistas como María Pilar León, que aunque siguen siendo figuras que muchos por supuesto a través de ya sean aficionados de la selección española o aficionados del deporte, ven en ella como una figura más disruptiva, sigue siendo una futbolista de gran nivel y no entraríamos en específicamente si es una futbolista que merece ser llamada por la selección o no, porque ello básicamente lo define el cargo de la entrenadora. Ella es la que toma las decisiones y simplemente el que podamos llegar a estar de acuerdo o desacuerdo, la verdad es que no representa nada, porque se trata en la selección nacional de atraer un entorno, y ello es muy importante, un entorno en el que realmente se pueda llegar a compaginar una misma ideología, y por ello diríamos que este tipo de cambio es importante. Además de ello también atraer a la dinámica de nuevo a futbolistas como Jennifer Hermoso, que han demostrado ser pieza vital para la estructura y medular de la selección española a través de la consolidación de su mejor margen de rendimiento en la última década, lo cual
cual demuestra que por ahora se está tratando de mantener la dinámica de la experiencia y la validación de las futbolistas más confirmadas a nivel en la selección española, y con ello también la propuesta de que tarde o temprano Sonia Bermúdez también nos puede llegar a demostrar estas características a través de los jóvenes talentos, una propuesta también muy importante para tratar de destacar de cara al futuro, ya que será una de las exigencias más altas que se le tendrán en cuenta, que no solo pueda llegar a conformar una selección exitosa al día de hoy, sino que pueda llegar a representar una ideología constante para el día de mañana, como ya mencionábamos hace unos instantes. Ello también representa, diríamos, la capacidad de tener que afrontar varios retos. Esta selección española diríamos que cuenta con una virtud muy interesante, que es que cuando se le pide la diríamos efectividad de poder llegar a destacar a través de la alta exigencia, es donde mejor trabaja, es donde mejor puede llegar a tener un margen más cercano a la excelencia, y es ahí donde grandes futbolistas pueden llegar a tomar la batuta de guiar a la selección. Con ello, la verdad es que si estamos hablando de cuántas referentes tiene esta selección española, básicamente hablaríamos del 11 titular. La verdad es que ahora mismo la validación de tener a futbolistas como Irene Paredes, a Salesia Putellas o básicamente las Mariona Caldentey es básicamente hablar de destacar futbolista por futbolista. Por ello, pues debido al tiempo no lo haríamos, pero la verdad es que si repasamos nombre por nombre y lo que representa el futuro con las Teresa Beleira, las Claudia Pina, ya si estamos hablando más de jóvenes talentos, bueno, también hay mucho que destacar. Demuestra que por ahora la selección poco a poco puede llegar, así desarrolla un margen intuitivo de cara a la medular, un concepto de juego en el que se pueda llegar a adaptar la ideología de su entrenadora y con ello generar algo que sea más sustentable o realista para el presente, y que poco a poco encamine el poder construir algo para el día de mañana. Será muy útil, especialmente para los retos que se aproximan, y con ello pasaríamos a hablar de una de las últimas partes de este podcast, que es tratar de explicar cuáles son los retos realistas que se le deben llegar a pedir a la selección española a través de su presente. El primero sería el estilo de juego, el segundo, la propuesta de los jóvenes talentos, y el tercero, por supuesto, serían los pecados del pasado o tratar de solucionarlos. Lo primero, ya lo habíamos destacado a través del estilo de juego, el poder llegar a encontrar una base para aprovechar el mejor centro del campo de la historia de la selección española será vital a través de la Salesia Putellas, Aitana Bonmatí, Patricia Guijarro y en general quien pueda llegar a seguir aportando a través del margen de la rotativa. La selección española siempre se ha caracterizado, no importa si hablamos de divisiones inferiores, masculinas o femeninas, a través de fuerte oligarquía y predisposición al dominio del balón, a las labores técnicas, a la predisposición a poder llegar a aportar a través de figuras en la línea de ataque más centradas en lo tradicional, pero acompañadas por la polivalencia. De ahí que pueda llegar a encontrarse un estilo de juego que pueda llegar a maximizar estas oportunidades a través de las futbolistas del día de hoy. Y además de ello, con la rotativa de futbolistas que son muy prometedoras, con un gran nivel al día de hoy, pero especialmente interesantes para el día de mañana. De ahí la propuesta de que realmente con este estilo, en el que se pueda llegar a mantener la oligarquía de cara a la posesión del balón, pero especialmente que se pueda llegar a aprender de los errores del pasado, como lo fue la final de la última Eurocopa, en el que básicamente tácticamente pudiste llegar a ser anulada durante varios minutos, y a través de un margen en el que básicamente se demostraron 5 labores diferentes técnicas y tú no pudiste llegar a sobresalir a través de ninguna de ellas. Demuestra también un valor muy importante, que al día de hoy todas están preparándose para básicamente tratar de vencerte y quitar tu mayor valor con el que cuentas al día de hoy, que es defender el título de campeona del mundo. Y con ello la propuesta es simple: o avanzas y puedes llegar a demostrar la relevancia de lo que es defender un título, o quedarse atrás en el camino. Con ello la evolución táctica también es importante. Hace pocos años el poder llegar a ver una lateral reconvertida ya era básicamente una cosa de locura. Al día de hoy es básicamente una exigencia estándar. Poder llegar a mantener bloques bajos es algo mínimo para los equipos. Poder llegar a cambiar a través de 6 diferentes aspectos posicionales en un partido, algo que básicamente puede llegar a representar sostenibilidad. El poder llegar a afrontar diferentes o cercanos de diferentes
12 o 10 planteamientos tácticos en un partido, representa la oportunidad de estar mejor preparado, y con ello la propuesta de que también el valor de lo que representa la información, la data, el valor de lo táctico y la propuesta de una entrenadora con experiencia también será útil para esta selección. Básicamente la aglomeración de toda la experiencia infundada, la demostración de la experiencia que has tenido que sufrir en el campo, y además de ello la experiencia de lo que pueda llegar a representar un deporte que no para de evolucionar y que si tú te quedas atrás, como ya mencionábamos, representará que otras tomen tu lugar de cara a los grandes títulos y a los grandes nombramientos. Por ello será importante también ver cómo funciona este concepto, y además de ello también cómo funciona a través de la capacidad de la experiencia, por supuesto, pero también la capacidad de los jóvenes talentos. Ahora mismo la selección española cuenta con una gran cantidad de rotativa de cara a las últimas convocatorias. Ello también demuestra que para Sonia Bermúdez habrán varias oportunidades para tratar de relucir o hacer funcionar sus virtudes como entrenadora, y en ello también encontrábamos la opción de que, como mencionábamos en varias partes de este podcast, será útil para tratar de compaginar el mejor estilo de juego que pueda llegar a atraer para su selección. En ello también será poco a poco importante que futbolistas como Vicky López y Claudia Pina puedan llegar a también demostrar su valía en esta división, y a la hora de lo denominamos división a través de la rotativa de lo que es la selección española, y además de ello también poco a poco tener relevancia para los jóvenes talentos que vienen para el día de mañana, porque esta selección también es una de las más mayores de cara al nombre de varias futbolistas, y con ello el cambio de batuta nos representa básicamente el tratar de exigir cambios a través de jóvenes talentos y que las futbolistas veteranas no cuentan para nada. No, al contrario, la demostración de una plantilla, una estructura equilibrada es donde realmente se encuentran mejores resultados, y por ello poco a poco tratar de encontrar las mejores soluciones para generar dinámica en ambos aspectos será clave, porque poco a poco ya empiezan a pedir minutos las Clara Sara Jordi, la Semna y Mabe, o poco a poco grandes referentes que están cada vez más cerca de debutar, porque en la primera división femenina lo estamos viendo, en la Liga F, futbolistas cada vez más jóvenes debutan en primera división y están preparadas físicamente para básicamente demostrar su valía en la división, y además de ello el margen de competir al más alto nivel también en selecciones nacionales, ya que básicamente por inercia están preparadas a la hora de ya ser seleccionadas sub-19, seleccionadas sub-17 y por supuesto seleccionadas sub-25, lo cual demuestra también que básicamente, de nuevo, el mismo aspecto, la selección española vive en un espacio en el que tiene que rendir y tiene que sobreesforzarse a través de lo que es su propio margen de éxito para poder llegar a sacar buenos resultados, y con ello la idea de que básicamente a través del papel de Sonia Bermúdez se tiene que hacer que toda la estructura de la red tenga que ser una máquina que siga fluyendo, que siga generando buenos aspectos y que, como mencionábamos, sea funcional el día de hoy, pero sea realmente prometedora para el día de mañana. Y por ello los jóvenes talentos realmente pueden llegar a ser útiles para lograr esta expectativa. Con ello, rápidamente también pasaríamos a destacar básicamente la respuesta a la pregunta de este análisis: ¿qué podemos llegar a esperar de la selección española de Sonia Bermúdez para lo que representa el hoy y el mañana? Por ello, lo característico de cara al análisis sería primero establecer una línea de juego específica, si ello ya sea básicamente rotar laterales, convertir un 3-3, reconvertir a una centrocampista a falso lateral, o básicamente cualquier invento desarrollado que sea sustentable a través de la política de juego de un equipo que tenga posesión del balón, una estructura específica a la hora de potenciar los talentos en el centro del campo, y de ahí tratar de poder llegar a fijar a una figura que pueda llegar a aportar los goles diferenciales a través de un margen más tradicional, que es en general lo que le ha funcionado a la selección española, y además de ello con figuras interactivas que puedan llegar a aprovechar de la polivalencia y su juventud algo más de aportación por las bandas. Con ello una estructura, diríamos, adaptativa a través del estilo más moderno del día de hoy, fuertes presiones, recuperaciones tras pérdida en primer línea o en línea del último tercio, básicamente la consolidación de lo que fue el Gegenpressing y la propuesta también de un juego de posesión cercano a los aires del Barça. ¿Por qué? Porque básicamente, teniendo en cuenta que Fútbol Club Barcelona es el equipo que mayor cantidad de convocatorias genera para la selección española, pues
Es básicamente adaptar la propuesta que funciona a la selección nacional, porque ello generará sinergia. Y además de ello, también la propuesta de lo que representen los jóvenes talentos puede llegar a ser un estilo de juego más interesante, básicamente de que no solo haya una propuesta dinámica, sino también en la que se puedan llegar a tener la favorabilidad de confiar en el talento joven. Con ello, pasaríamos a ya haber explicado qué podemos llegar a esperar de esta selección a través del estilo de juego y la demostración. Por parte de la estructura, diríamos que ello será más complejo, el tratar de mantener el dinamismo para una de las mejores generaciones de la selección española. Por supuesto, acomete que siempre hay aires de que se está desperdiciando. Bueno, el tiempo es así. Hace muy poco eras campeona del mundo y al perder una Eurocopa parecía que todavía se había convertido en el fin del mundo. Lastimosamente así es este deporte algunas veces, pero bueno, también representa la oportunidad de que básicamente eres una campeona que ha peleado en diferentes escenarios, sabes lo que es perder el cinturón y sabes lo que es poder llegar a alzarlo, y además de ello con la propuesta de que diríamos se aprende más de los errores que de las victorias, realmente puede llegar a demostrar que esta selección española está cada vez más cerca de dar, ¿por qué no?, este gran paso que le represente ahora sí como la mejor selección del planeta, y teniendo en cuenta que el curso ya se mantiene en la etapa preparativa para el próximo mundial, del que falta bastante, pero empieza una nueva etapa preparatoria. Básicamente tienen todo a favor de tratar de básicamente no solo reconvertirse, sino tratar de mantener la consigna de que ni las bases con las que se creó a esta selección campeona del mundo estuvieron tan mal, ni estuvieron tan podridas, sino también no estuvieron tan bien como se parecía que estaban a través de la Eurocopa o el margen de los Olímpicos, y con ello demostrar que las bases siguen ahí. Ahora la pregunta será si se podrá llegar a construir una torre que demuestre un crecimiento a largo plazo y que los demás simplemente tengan que alzar el cuello, o la propuesta de que se desarrolle más bien a través de estas vigas o estas, por ahora, márgenes con los que has logrado. Básicamente, si se podrá llegar a generar un margen a largo plazo de construcción o uno que busque básicamente lograr tocar la cima hasta el final y de ahí de nuevo tratar de reconstruirte. La propuesta de ser activa o reactiva. Diríamos que sería en general lo que pueda llegar a proponer esta selección a través de su nueva entrenadora. Si realmente se puede llegar a confiar en una selección española que al día de hoy funcione, pero a través de un plan de ser excepcional para el día de mañana, porque en general es lo que está funcionando al día de hoy. La selección española le costó más de 15 años de reformación poder llegar a ser campeonas del mundo. A través del fútbol masculino lo hemos visto, la reconformación de la selección a través de una figura más fuerte y específica en las divisiones infantiles y la formación de jóvenes talentos poco a poco representó, por ejemplo, en Alemania, ganar un mundial. Más adelante para otras selecciones, como también en el fútbol español, pero en división masculina, la conformación de una mejor estructura, y de ahí la propuesta de que siempre es lo mismo. Un presente prometedor puede llegar a ser interesante, pero uno que esté encaminado a un futuro sustentable puede llegar a representar ser el mejor o no. Con ello culminaríamos este análisis en el que por supuesto esperamos que les haya gustado y les haya entretenido. Además de ello, recordándoles que este tipo de análisis a través del formato podcast lo pueden llegar a escuchar en plataformas digitales como Spotify y además de ello como Amazon Music. Por supuesto también recordándoles que este análisis lo pueden llegar a encontrar de forma natural en nuestro canal de YouTube. Además de ello, como siempre, culminaríamos preguntándoles qué creen ustedes que podemos llegar a esperar de esta nueva etapa para la selección española. Si un cambio que pueda llegar a representar de nuevo mantener la marcha para de nuevo soñar, o al contrario, simplemente un margen de pausa para lo que simplemente será una selección que pueda llegar a desaprovechar a una de sus mejores generaciones, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.